amiguchis, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nancy Ávila y hoy te voy a enseñar cómo vamos a hacer un Keytopper muy sencillito. Yo te voy a dejar en la cajita de descripción, te voy a dejar el archivo para que puedas practicar este Keytopper, que tiene la particularidad que lo vamos a reforzar con una laminadora o una plastificadora. ¿Sí, amiguchis? Esto te va a encantar porque vas a hacer de tus Keytopper con cualquier frase que normalmente son con letras muy finitas y bueno, además eso cuesta un poquito no cortarlo, sino que se quede derechito en la torta, lógicamente. Bueno, ahora quédate a verlo porque aquí te voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Bien. Una vez que estamos aquí en el Canvas Workspace, vas a abrir el archivo que te dejo en la cajita de descripción y le vamos a dar un color de contorno que aquí yo ya se lo he dado, color negro, y le voy a quitar el color de relleno. No me salió la palabra, perdón. Le quitamos el color de relleno. Esto es como para visualizar dónde estamos. Toda esta frase, feliz día, ¿qué voy a hacer? Le tengo que dar un refuerzo. Entonces, me voy a ir aquí al costadito derecho donde tengo las herramientas y voy a ir a la parte donde dice editar. Allí abajo está desplazamiento. Le voy a dar un desplazamiento de 6 milímetros para que quede bien reforzadito y le voy a dar OK, ¿sí? Entonces, ahora estamos viendo que todo esto se ha convertido en una sola pieza. Que si yo voy a capas, voy a ver si le doy al desplazamiento, le doy un color como para diferenciarlo. Voy a ver que está en la parte de adelante. Yo suelo llevarlo hacia atrás, ¿sí? Entonces, a la frase le voy a dar también un color. Esto es solamente para visualizarlo bien. Aquí yo estoy viendo que lo que vendría a ser el laminado, esto me está quedando aquí, en esta parte, a ver si le doy un poquito más de zoom para que veas, se está quedando como muy metido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear el color rosadito a la frase para no tocarla para nada y voy a trabajar solamente con lo que sería esto. Entonces le voy a ir quitando porque quiero dejarlo más o menos a esta altura. Aquí le voy a hacer doble clic para que aparezcan los nodos y aquí le voy a tocar este nodo y lo voy a eliminar. Voy a tocar este nodo, lo voy a eliminar y voy a tocar uno más y lo voy a eliminar. Porque yo lo que quería era que esto no se metiera tan adentro con el corte. Entonces, allí creo yo que estaría bien, ¿sí? Ese es el pequeño retoque que yo le haría a este elemento, ¿sí? Acá también, así, porque todas esas cosas que terminan así como muy en punta, normalmente no quedan bien en un Keytopper. Entonces voy a revisar de que esté todo perfectamente bien y aparentemente está todo perfecto. Bien. Ahora sí estoy en condiciones de mandar a la máquina, al plotter de corte Scan and Cut, y voy a hacer este recorte. Quédate a verlo porque en un segundito te voy a mostrar cómo queda esto de espectacular. Pero antes que nada te voy a mostrar, por si no lo sabes, hacer, voy a enviar a corte primero, voy a cortar la palabra, ¿sí? Entonces, del lado derecho voy a tomar la forma que sería con la laminadora y le voy a quitar la visualización para no mandarla a cortar también directamente desde aquí, desde el programa, ¿sí? Esto también lo puedes hacer directamente en la máquina, pero para ahorrarte un paso lo puedes hacer desde aquí. Entonces, ahora sí voy a enviar a cortar, voy a archivo, exportar FCM y lo voy a enviar a cortar. Y ahora sí, amiguchis, quédate ahí, no te vayas, que esto sigue
espectacularmente bien, te va a Bien, quedar. ya tengo cortadito la frase feliz día. Yo lo hice en un papel espejo, color oro rosa, porque amo este color. Bueno, ahora, siguiente paso, vamos a cortar eso que estás viendo allí y ahora te lo voy a mostrar en qué material lo vas a cortar. Bien, ahora ¿qué vas a hacer? Vas a colocar en el tapete este material que viene a ser, en algunos lugares le dicen papel, o sea, film, o en otros lugares le dicen acetato. Pero es el elemento, digamos, el que se utiliza para plastificar, ¿sí? Que viene en dos partes. La parte brillosa queda por encima y en el medio, a ver, no quiero tocar esto porque si se llega a mover, bueno, primero voy a esperar que se corte, te voy a ir mostrando bien cómo. Esto yo lo he hecho con una velocidad muy leve, en 2 puntos. La coloqué para que esto se pueda cortar perfectamente bien. Y ya te voy a mostrar cómo queda y te voy a mostrar exactamente cómo es bien, el material. Es este. Yo no sé cómo le dicen exactamente, es para laminar, ¿sí? Para laminar, para plastificar. Del lado de adentro vas a ver que es opaco y del lado de afuera, que es lo que va a recibir el calor, este es brilloso, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Viene en dos partes, ¿sí? Ten en cuenta que esto viene unido en dos partes. Y aquí en el medio vamos a colocar el corte, ¿sí? Lo que acabamos de hacer con nuestra preciosa Scan Cut. Bueno, yo aquí lo tengo ya cortadito, ya te lo voy a mostrar cómo quedó porque no es ni más ni menos que lo que transferimos desde la máquina. Bueno, entonces, esta es la parte que vamos a sacar. A ver si me deja, si nos dejan, porque con una mano no puedo hacer todo. Bueno, esto viene a ser lo que sale de la lámina. Esta es una lámina que es como si fuera para hacer un sanguchito, ¿sí? Viene en dos partes. Como ya te expliqué anteriormente, esto es lo que vamos a cortar con la Scan Cut, ¿verdad? Tengo ya esto, ya lo voy a dejar aquí. Y vamos con esta otra parte. Esta otra parte es la que voy a utilizar como soporte del cake topper. Entonces ahora yo lo voy a colocar aquí y con mucho cuidado para que no se me salga de sitio, te voy a mostrar cómo lo vamos a pasar por la plastificadora. Bueno, vamos a tomar, esto viene a ser el refuerzo y ahora con mucha paciencia, esto lo vamos a abrir, a ver si podemos abrirlo, llevarlo hacia arriba, ¿sí? Esta es la parte más importante, digamos. Bueno, voy a tomar la palabra y la voy a ubicar de manera tal que me quede centrada, centradísima tiene que quedar, ¿sí? Así tal cual como lo habíamos diseñado, tiene que quedar bien. Y voy a tomar la letra F, la voy a colocar allí y ya estoy viendo que esto va a quedar divino. Voy a tomar el puntito de la palabra feliz y lo voy a colocar allí. Esto así. Bueno. Ahora voy a traer la parte de encima, de la parte de arriba, digamos, y la voy a colocar allí, procurando que no se mueva nada absolutamente y que me quede todo tal cual como lo había cortado, porque esto es muy importante que quede bien. Entonces aquí estoy viendo que está quedando un poquito desfasado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a mover allí y voy a controlar que quede todo bien centradito, que no se mueva. Pero ya estoy viendo que si lo coloco bien de un lado es como que se me mueve del otro lado. Entonces acá lo voy a presionar a ver si de alguna manera se queda allí. Y acá lo voy a levantar y voy a colocar el puntito de la I. A ver si lo puedo. Así. Entonces, ahí tiene que quedar muy bien. Y ahora, esta parte ya quedó bien. Y esta parte tiene que quedar
Ahora sí. Entonces, ahora voy a tomar esto que es una carpetita que yo me hice para justamente colocar allí dentro todos los plastificados. Y lo voy a tratar de levantar con mucho cuidadito para que no se vaya a salir ni a mover. Ya estoy viendo que se está moviendo todo, pero bueno, vamos a tratar de levantarlo, colocarlo allí. Y ahora sí lo pasamos por la plastificadora. Yo tengo esta que es la marca Gatnik Laminator. Es espectacular. Yo realmente la super mega recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene toda la base de en metal. O sea, está toda montada sobre una estructura metálica. Entonces esto hace que sea totalmente firme y que acá no se derrita nada como me pasó con otra laminadora. Entonces pasamos, yo lo suelo pasar 2 veces. Así que lo voy a tomar y lo voy a pasar de nuevo. Esta carpetita que yo me hice, la voy a pasar de nuevo para asegurarme de que esto quede bien firme, bien duro. Vamos a ver cómo quedó. Yo aquí ya le había sacado, de la carpetita y miren lo que es esto, miren lo que es esto, totalmente firme, precioso. Díganme si no quedó divino, 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 divino. Bueno, esto así en un pastel, en una torta queda divino, firme, precioso. Díganme si no quedó divino, 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 divino. Bueno, esto así en un pastel, en una torta queda divino. Entonces, amiguchis, quedó demostrado que esta preciosa Scan Cut da para hacer lo que uno quiera. Este cake topper así queda bien firme, queda bien elegante. Un trabajo realmente espectacular.